Eh, Vamos a estar de pie. Por cierto, mi nombre es Osvaldo Freitas, para los que no me conocen, y soy de Venezuela. Entonces, aquí estamos por la gracia del Señor sirviendo en República Dominicana a este preciso pueblo y hemos venido a darle una palabra que sé que va a traer en cada uno de nosotros un mover que nos va a permitir cada día estar más sólidos en las cosas del Señor. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias. Voy a tomar dos pasajes, pero lo que pasa es que es necesario para esta predicación, dos pasajes, para que podamos entender el propósito y el sentido del título del mensaje, que ya se lo voy a dar después. Génesis 3, versículos 1 al 5. Cuando lo tengan me dicen. Génesis 3, 1 al 5. Ok, entonces empiezo a leer. Génesis 3, 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y mire el engaño de Satanás. Pero la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Que iban a morir. Y dice, ajá. Sino que sabe Dios que el día que él comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora bien, vámonos a Mateo capítulo 4, a una parte de la tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, a una de las partes de las tentaciones de Jesús, que tiene que ver con el pináculo del templo. Dice el pasaje de la siguiente manera, cuando lo leemos, Mateo capítulo 4, que es la tentación de Jesús. Ok, por ahí lo están buscando, Mateo capítulo 4, ok, lo leo. 4, 5 al 7, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque aquí está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Ajá, hay un vacío ahí. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos de esta palabra en este momento, Señor, declaramos sobre ella en el nombre de Jesús, Señor, que ella es espíritu y vida para nosotros y que nos permite conocer no solamente tu voluntad para nuestra vida, sino las acechanzas del enemigo que quiere tener contra nosotros para que nos prevengamos sobre ella. Y conociendo al enemigo, Señor, conociendo al enemigo podemos vencerlo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, puede sentarse. Bien. Ustedes saben la historia de Pearl Harbor, ¿verdad? Cuando hubo el ataque japonés, han visto la película Pearl Harbor, ¿verdad? Ok. Pero hay detalles ahí que nosotros desde ellos vamos a aprender una lección espiritual. Resulta ser que cuando se lanzaron las dos bombas, el 6 de agosto de 1945, que se llamaba Little Boy, y eso fue en Hiroshima, y en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, que se llamaba SAR, eran 3.800 veces más potentes que cualquier bomba normal. Eso que ustedes vieron que, o sea, reflejado en películas, en lo que es reflejado en la bomba atómica, resulta ser que esa bomba dejaba un vacío en la atmósfera. Cuando usted ve ese hongo inmenso que se levanta, es un vacío que se levanta allí. Y resulta ser que lo que producía la destrucción realmente con esa bomba era el aire que corría a llenar el vacío. El mensaje de hoy se llama el peligro de dejar un vacío. Tenemos lo siguiente: cuando nosotros vemos los dos pasajes que acabamos de leer, notamos dos cosas. Tenemos que saber que el enemigo de las almas trabaja con vacíos. O sea, a él le interesa que los cristianos no oren,
no ayunen, no den ofrenda, los tiene a merced suyo, pues, como el devorador dando diezmo, ¿verdad? Mire por dónde viene la táctica de Satanás en esos ataques que usted ve que a cada rato por las redes dan en contra de lo que significa lo que está reflejado en la palabra del Señor, que son los diezmos, la ofrenda, la oración, el ayuno. Inclusive, el problema es que cuando la gente no ayuna, tiene un problema espiritual que lo lleva a que su vida no pueda estar controlada por el Espíritu Santo. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo tuvo que estar en el desierto. ¿Y cuántos días ayunó? Y 40 noches. Para poder someterse a una tentación feroz como la que el diablo le dio, ¿verdad? Porque era muy frágil la condición humana. O sea, no es que él era frágil porque realmente era sin pecado, pero era muy frágil el asunto de que él pudiera fallar y él no podía hacer lujo de eso. De hecho, usted sabe bien, y yo lo he comentado en otras oportunidades, que cuando él de madrugada se alejaba a lugares desiertos, era para agendarse con el Padre y con el Espíritu Santo para poder llevar adelante el poder ministrar a otros. Y inclusive, tanto es así que ustedes se dan cuenta que dice la palabra del Señor, Jesucristo mismo lo dice, que cuando Él decía algo, no lo decía por sí mismo, sino que el Padre le decía lo que Él tenía que decir, para que no fuera a quedar ningún vacío. ¿Ve? Porque resulta ser que era algo muy delicado su misión como Mesías. Ahora, nosotros como creyentes no podemos vivir una vida liviana. Tenemos que saber que hay un enemigo que en cierto determinado momento va a querer provocar vacío en nuestras vidas. ¿Por qué? Sencillamente porque hay una razón de fondo que a él le interesa controlar al ser humano. Si nos dejamos. Pero nosotros no podemos dejarnos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios nos da una palabra. Hoy estaba predicando en la mañana y decía, mire, nosotros somos responsables de todo lo que oímos. Porque hay palabras que, como explicaba esta mañana, son herejías destructoras. O sea, la herejía destructora llega y entonces te dan un poco de verdad. Y dices, wow, pero qué maestro de la palabra. Y verdad. Pero introducen una herejía destructora que tiene que ver con algo que va a afectar a mucha gente. Por ejemplo, oí de alguien, no quiero mencionar quién fue, ustedes averíguenlo por las redes. Oí de alguien que dijo lo siguiente. Por cierto, que creo que ya está partió. O sea, no sé dónde partió, pero partió, se fue, o sea, murió. Un famoso maestro. Él decía, ok, Cristo viene, el anticristo va a ser un gobierno comunista, o sea, a nivel mundial, va a traer hambre, guerra, muerte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero los que se suiciden en el tiempo de que él va a torturar a la gente para que lleguen a su fe, son salvos. Y los que se suiciden para no pasar por la tribulación, son salvos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Cuando usted lee las dos etapas de salvación en el libro de Apocalipsis, se da cuenta de que primeramente Dios trata con una humanidad y los que se queden, que no somos nosotros, gracias al Señor, van a tener un problema de fondo. El anticristo los va a perseguir. O sea, capítulo 6 de Apocalipsis. Los va a perseguir y van a ser torturados. ¿Y por qué sé yo que son torturados? Porque van al cielo y llegan llorando. Le dice, usted sabe que dicen, van para el cielo y está llorando. No, estos van a ir al cielo y van a llegar llorando. ¿Qué van a llorar? Van a decir, Señor, ¿hasta cuándo vengarás de los moradores de la tierra lo que nos hicieron? Ajá, mire lo que va a pasar en esa primera etapa. Por eso es que yo no le deseo a nadie que se quede en el arrebatamiento. Usted tómese la palabra que dice Apocalipsis, Apocalipsis, que habla claramente
que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él nos guardará de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está tolerando y tolerando y tolerando y tolerando a la humanidad. Pero va a llegar un momento en que Dios va a apretar más todavía. Entonces, esta gente van a ser torturados, pero no van a negar la fe. Van al cielo y cuando lleguen al cielo, no es que el Señor le dice, ay, mis hijitos, tanto que le hicieron de maldad. No, le dice a los ángeles, denle vestiduras blancas y que esperen al resto de los que han de ser añadidos, van a morir como ellos. Imagínense lo que va a pasar en el tiempo, pero hay un secreto de fondo y pasa lo siguiente. Usted sabe que Cristo es nuestro Señor. Y resulta ser que Jesucristo narra una parábola de un hombre noble que se fue a recibir un reino. Mira, hay gente que no quiere que Jesucristo reine sobre su vida. Y eso es una artimaña de Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo va a reinar sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre todo lo que tú tengas. No, tú eres una persona libre e independiente. No, mira lo que pasa. Jesucristo dice claramente que en la parábola dice, un hombre noble se fue a recibir un reino. Y en esa oportunidad, él va y un grupo de sus conciudadanos le envía una embajada. Mire lo grave del caso. ¿Usted sabe lo que significa una embajada? Si tenemos la embajada de aquí de Colombia, de Estados Unidos o de cualquier país, las leyes de ese país son las que rigen esa embajada en cualquier parte del mundo. Resulta ser que ellos querían hacer sus propias leyes. Mire qué terrible. ¿Ve? Entonces están dejando un vacío al señorío de Cristo. Pero mire lo que pasa al final de la parábola. El Señor dice, aquellos mis enemigos, oiga bien, usted no, pero usted no, alguien quiere que Cristo no reine sobre ellos, ya es enemigo de Cristo. Porque Jesucristo dice en la parábola, aquellos mis enemigos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo. ¿Y sabe qué va a pasar? Esa sentencia se va a cumplir justamente en los primeros 3 años y medio del anticristo, porque después viene lo que se llaman sellos, trompetas y copas, que son terribles y que la gente va a morir de otra forma. Pero durante ese primer periodo, Satanás va a tener potestad de torturar a los que se quedaron, supuestamente para que nieguen la fe. Mire que es terrible, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que anunciar hoy en día es la venida de Cristo. Y ese es un vacío que nosotros no podemos dejar. Cuando usted ve la narrativa de la parábola de las 10 vírgenes, dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ellas llegaron con sus lámparas, estaban alumbrando el camino de la venida del Señor. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que alumbrar con nuestras lámparas, con nuestras vidas, la venida del Señor. Decirle a la gente, Cristo viene. Y le voy a explicar por qué. Este año se ha profetizado que viene una gran zaranda. Usted sabe para qué es una zaranda, ¿no? Usted llega, cultivó, metió ahí lo que cultivó en una zaranda, empieza a moverla y empieza a salir lo que no sirve. ¿Qué queda adentro? Lo que sirve. Bueno, el Señor va a empezar a remover lo que es con lo que no es, y esperemos que nosotros quedemos ahí para que nosotros lo vayamos con el Señor. Pero hay una condición, tenemos que dejar que el Señor reine y señoree sobre nuestras vidas para que nosotros podamos entender que Él es Señor de nuestras vidas. ¿Ves? Entonces, Dios en este año va a juzgar muchos pecados entre los seres humanos, entre ellos el orgullo. Hay gente que tiene un orgullo porque Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido. Hay quien dice que en cierta medida Dios va a juzgar a Estados Unidos porque Dios lo bendeció grandemente. Claro, no para traer problemas, porque mire lo que pasa con el pueblo, con el Estados Unidos. Usted sabe que Israel va a ser llevada durante un remanente de ellos, el remanente fiel,
va a ser llevado a un lugar en el desierto y va a ser sustentado por 3 años y medio. O sea, ellos van a ser librados de lo que es la gran tribulación en el mundo y van a quedar como el remanente que va a entrar con Cristo a reinar en el milenio. ¿Ves? Entonces, Dios no se queda sin testimonio. Por supuesto que nosotros como iglesia estamos en la boda del Cordero. Y cuando vengamos será con Cristo a que reine con nosotros, ¿verdad? Él va a reinar con nosotros y va a señorear sobre todas las cosas. Entonces debemos entender que hay un arma letal que Satanás quiere colocar en los seres humanos y es dejar un vacío en las diferentes áreas. Por ejemplo, mire, cuando hubo la pandemia, me acordé hoy, por cierto, nuestro apóstol quedó atrapado en Venezuela. ¿Y sabe qué? Se dio cuenta que las redes funcionan. Y él andaba, mire, ese hombre andaba como tigre en jaula. No hallaba qué hacer, porque el hombre está acostumbrado a moverse por todos lados. Dios le dijo, utiliza las redes. Y el hombre empezó a trabajar con las redes. Por eso es que el obispo tiene su escuela de comunicación. Y nosotros tenemos que aprovechar esa escuela de comunicación. Nosotros la aprovechamos por WhatsApp y damos clases por WhatsApp y la damos con cierta dosificación. Pero cuando nosotros podamos utilizar las redes para predicar a la gente, a nosotros estamos realmente tratando de llenar un vacío que hay en el mundo espiritual y que porque la gente no conoce de Dios. ¿Ves? Entonces, esa de alguna u otra forma va a llegar a la gente. Cuando estábamos en Venezuela trabajando en la radio, ¿a dónde era que llegaban los mensajes? ¿A China? ¿A dónde más? Estábamos en una radio secular y resulta ser que hasta las 6:59 todo estaba apagado. Pero se encendía un poco de luz a partir de las 7 de la mañana, las 7:09, que teníamos un programa ya. Y entonces, oyendo el mensaje de Dios en esos sectores, mire si el mundo necesita que nosotros prediquemos, ¿ves? Y tuvimos años predicándole a mucha gente el mensaje de la palabra. Gloria a Dios que nos trajo para la República Dominicana, porque hemos aprendido mucho de ustedes. Primero, el asunto de la honra. Esa es otra cosa. El que no honra a Dios tiene un problema de vacío en su vida. Porque al no honrar a Dios, ¿cómo Dios lo puede honrar a él? ¿Ves? Resulta ser que en cierta oportunidad, Alquelina estaba pastoreando en un sector. Y entonces, como dice ella, predicando y predicando de finanzas, y veía que los hermanos cada día estaban más con los bolsillos para afuera, ¿no? Nada por dentro, nada por fuera. Resulta ser que ella dice, Señor, estoy frustrada, Señor, ¿qué es esto? Ajá. Entonces el Señor le dice, ¿quién atiende aquí el local? Tú. ¿Quién pone las sillas? Tú. ¿Quién predica? Tú. ¿Quién suple inclusive la convivencia al final del culto? Tú. Y ellos quedan nada. Bueno, lamentablemente la nada se les multiplica. ¿Ves? O sea, ese es el problema. Cuando la gente no trae nada, por eso es que el Señor dice en su palabra, y lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Mire, en cierta oportunidad a mí me pasó lo siguiente, estaba recordando también eso hoy. Yo cuando voy a ciertos lugares siento el ambiente que hay en ciertas congregaciones. Entonces, había una congregación donde un ministro estaba haciendo cosas que yo no sabía, pero Dios me quería dar una lección por medio de lo que él estaba haciendo. Entonces, él me decía, él simula que mi presencia está en ese lugar, pero yo lo voy a suspender. Lo voy a suspender. Y resulta ser que él llega y entonces Dios me mostró algo. Porque yo me tengo que quedar con los brazos cruzados afuera, viendo cómo ellos se fabrican sus bendiciones. Pero lo que me dio, mire lo siguiente.
porque yo cuando llego a una congregación, tiene que ser en la puerta, pero dice, cuando yo llego a una congregación que me está sirviendo de verdad, yo llego, paso al frente y al final del servicio levanto mis manos y bendigo a la congregación. Pero ¿qué está bendiciendo? Lo que usted trae en su corazón, lo que usted dio para Dios. O sea, pero si la persona no trae nada, ni siquiera su corazón a Dios, imagínese el poder de multiplicación que tiene el que esa persona pueda no recibir nada porque sencillamente no dio nada. ¿Ve? Pues bien, entonces ahora es lo siguiente. Vemos que cuando vamos a tomar en cuenta el pasaje de Mateo capítulo 4 y vean lo siguiente, casi nadie nota esto. Dice que Satanás le dice y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, como dice el pasaje, que te guarden en todos tus caminos. Pero aquí está omitido. ¿No se han dado cuenta de ese detalle? Aquí está, aquí falta. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y de sus manos te sostendrán. Exalta, a sus manos te sostendrá. O sea, es la táctica de Satanás, en la cual él llega y provoca un vacío y él pensaba que Jesús iba a tragar el anzuelo. Pero mire lo que pasa. Él tentó a Adán y a Eva en el huerto, cayeron. Pero mire cómo le responde el Señor. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que él no iba a caer en esa trampa. ¿Ves? Entonces él en ese momento redimió lo que Adán falló. ¿Ves? Hasta en eso tuvo que actuar para poder redimir lo que el vacío por el cual vino el pecado de la humanidad, y entonces él poder reparar lo que realmente fue dejado en el huerto de Edén como una falla que tuvo Adán y Eva. ¿Ves? Ok, pues bien, seguimos hablando de que por cuanto todos los hombres pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios y por eso vemos que nosotros como creyentes debemos estar en una condición en la cual debemos estar vigilantes para que no quede ningún vacío en nuestra vida. Mire, hay un problema hoy en día, dicen, pero ¿cómo el cristiano se va a meter en la política? Ajá, pero porque Dios metió a Daniel en Babilonia y influenció sobre ellos. ¿Ves? Ananías, Misael y Azarías y Daniel estuvieron en Babilonia porque a Dios no le interesa dejar vacíos. Ellos tuvieron que ser llevados a aquel lugar, pero tenían que influenciar porque no solamente él, sino los que sienten que iban a estar allí tuvieron que actuar para que Jerusalén fuera nuevamente restaurada. Si no hubiera habido alguien en ese lugar del pueblo de Dios, no hubiera habido forma de volver a restaurar el templo de Jerusalén y que volviera otra vez la gloria de Dios a ese lugar, porque Dios lo tuvo que disciplinar. Ellos dejaron un vacío en ese lugar de la presencia de Dios, profanaron, como dice el Señor un día cuando agarró aquel azote de cuerda en el templo. Mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Entonces uno se da cuenta de que cuando usted recorre las escrituras, ellas lo van llevando a usted a que usted se dé cuenta que hay detalles que nos dan ver que tenemos que tener cuidado de no dejar ningún vacío, sobre todo en nuestra relación con Dios. Que usted está muy cansado, mire, túmbese donde sea, en una silla, lo que sea, a horas de noche. ¿Ves? Porque Dios es el que da fuerza. ¿Ves? Yo lo he comprobado en muchas oportunidades, porque nosotros hemos peleado muchas batallas por gente. Hay veces que uno llega cansado del trabajo y uno dice, pero ¿qué me está pasando? Siento que se me quitó el cansancio. Ore. Se me quitó el sueño. Mire, le voy a contar una mala anécdota. Resulta ser, no de mí, no, gracias a Dios que no fue mía. Alguien que yo conocí hace muchos años, él me dice que sintió en la madrugada que no había cómo dormir, ¿verdad?
y se puso a vuelta en la casa, no sé, hace no sé qué cosa, lo menos que hizo fue orar. Al siguiente día le mataron a un amigo. Es necesario que nosotros seamos cobertura. Nosotros no podemos dejar de ser sacerdotes. De eso se trata el diplomado que Alcalín está armando en este momento. ¿Cómo ser realmente sacerdote? De hecho, si ustedes vamos al caso de lo que dice Apocalipsis 2 veces, dice que Cristo, óyese bien, Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros somos sacerdotes aquí en la tierra, reinamos. Usted de rodillas ante Dios, de pie ante las circunstancias. Pero hay quienes quieren estar de pie ante Dios y de rodillas ante las circunstancias. ¿Se da cuenta? No podemos hacer eso. Usted se va a enfrentar con una batalla. Estoy seguro que el hermano cuántas batallas no tiene que enfrentar con su revista. Y la hermana también. Y le ha tocado. Estos días tuvieron un problema muy fuerte, un accidente. Dios lo sanó. Pero, ¿cómo batalla la gente? ¿Verdad? Entonces hay que ir en oración, buscando la manera de librar batalla adelante. Me acuerdo que en una oportunidad, esto sí es feo, estaba yo trabajando en una compañía de seguro y yo sentí una inquietud muy fuerte una noche y me puse a orar. Y yo cargaba un bote de tapadura en una funda larga. Ajá. Entonces yo voy a un sector y siento que dos tipos se me vienen atrás. He agarrado ese Nuevo Testamento, de eso que dan los, ¿cómo se llama esto? Los gedeones, ok. Y le he dado por la cara a uno de ellos y entonces eché a correr. Cuando estoy así, que me voy a una esquina, entonces yo me devuelvo y le digo, estos son. Y se fueron como conejos corriendo, ¿ves? Pero eso lo hace Dios cuando uno se previene, ¿ves? O sea, Dios le da la estrategia a uno para burlar a los enemigos, ¿ves? Entonces, es algo que son vivencias que uno ha vivido durante muchos años y que funcionan. Bueno, de hecho, yo les puedo contar historia de Venezuela, ¿ves? De cuando yo iba por ciertos sectores. Me acuerdo que en una oportunidad me tocó llevar a un señor a entrenarlo en una zona. Y bueno, mire, yo le digo al hombre, o sea, a entrenar en una zona de cobro, ¿no? Yo le digo al hombre, no te metas por ahí. Pero yo le había dicho a mi esposa, mira, yo no voy a llevar ni cartera, ni papeles, ni nada, porque aquí va a pasar algo hoy. Bueno, mire, al hombre se lo llevaron para adentro y lo asaltaron. Yo tranquilamente corrí hacia la carretera panamericana y dije, conmigo no es, conmigo no es. Pero es Dios quien realmente trabaja para que nosotros seamos librados. Pero, ¿qué pasa? Intercesión. Nosotros no podemos ser negligentes. Mire, hay gente que usted está hablando por ellos en diferentes partes del mundo. Cuando hubo el problema con Colombia, mi esposa dice, yo sentí orar por Colombia. Colombia se apaciguó. Lamentablemente esta gente se fueron para otro lado, ¿no? Hubiéramos dicho, Señor, llévatelos para donde no vuelvan jamás. Pero no, lamentablemente ellos se fueron a cierto lugar porque ya nosotros habíamos intercedido por Colombia y Colombia fue librada, ¿verdad? Y ahora lo que está pasando en Venezuela es también fruto de pacto y oración, porque Dios quiere establecer un nuevo orden, porque hay un propósito, hermano. Y prepárese para esto. El Señor Jesucristo dijo, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Nosotros no podemos dejar vacío de testimonio de que Jesucristo es el Señor. En ningún lugar del mundo. Entonces, tenemos que movernos de tal manera que podamos llevar adelante a la gente a que entiendan que ellos tienen un vacío dejado por Dios. Mire, quiero traer en esta parte, todo ser humano tiene un vacío dejado por Dios.
que solamente Él lo puede llenar. Mire lo que pasa. La gente siente presiones, problemas, conflictos, pero es que Dios lo está moviendo para que le busque, para que le sirva, para que sienta la necesidad de Él. Entonces, porque ese vacío tiene que ser llenado con Dios. Entonces, la gente necesita saber que tienen un vacío. Esa gente que dice que son ateos y que dicen tantas cosas contrarias a Dios, son gente que tienen demasiado vacío. ¿Ves? Pero cuando usted ora por ellos, de alguna forma Dios se la ingenia. Y créeme, hay testimonio de gente que uno oraba por ellos y resulta ser que al final usted lo ve convertido, ¿ves? Al Señor. Entonces, nosotros tenemos que, como creyentes, saber que hay una forma en la cual tenemos que movernos de tal manera que el vacío que hay de Dios en muchos lugares, nosotros podamos irlo llenando. Este sector, nosotros podemos irlo recorriendo, declarando que este lugar va a ser llenado, pero no este lugar, sino un lugar más grande. El obispo ya está viendo que hay un lugar más grande para que nos reunamos. Esto es sencillamente como un ensayo para un lugar confortable, que la gente se sienta bien, que la gente pueda sentirse en pequeño, ¿verdad? Pero ¿y si lo vemos en macro? ¿Y si lo vemos en grande? ¿Y si no pensamos no solamente en nosotros, sino en aquellos que están necesitados en diferentes lugares de tener una palabra que los llene? Porque el vacío de Dios que hay en mucha gente no le permiten ver a Dios actuando en su vida. Pero cuando nosotros nos mostramos y le hacemos ver a ellos que necesitan de Dios, entonces Dios va a trabajar en sus vidas de tal manera que van a darle gloria a Dios. Es más, usted sabe que nosotros Dios nos va a utilizar en un ministerio que se llama el Ministerio de la Liberalidad. Dios nos va a nosotros para que suplamos a mucha gente. Y por la causa de la administración de nosotros, gente que realmente van a tener cita, de que van a ser suplidas por nosotros, prepárese para eso. Porque resulta ser que Dios va a empezar a los fieles, a los que hemos sido fieles con Él, a entregarnos la riqueza de las naciones. ¿Ve? Y no lo digo por aduladera, ni motivacional, ni nada, no, sino que es una realidad. Porque como para que el Evangelio sea predicado para todas las naciones, necesitamos los recursos, pero también necesitamos ser administradores para aquellos que van a necesitar ser suplidos en todo lo que necesitan para su subsistencia. No todo tiene tal capacidad de administrarse como nosotros. Tenemos que tener la oportunidad de nosotros de tener la sabiduría para administrar los bienes que Dios nos da. De tal manera que con esa sabiduría podamos llevar adelante que esos recursos sean llevados a su destino realmente exacto con respecto a que la gente sepa que se va a mover en Dios por medio de ellos. Porque Dios no traspasa, óigase bien, Dios no traspasa su dinero a los impíos. Y la riqueza de los impíos van a pasar a nosotros para que nosotros podamos llevar adelante la evangelización mundial. Entonces, vamos a concluir con esto. Nosotros somos personas que tenemos una capacidad muy especial para hacer cosas para Dios. Tenemos que pedirle a Dios por medio de la palabra de ciencia y por medio de la palabra de sabiduría que Él nos indique qué podemos hacer no solamente por nosotros, sino por la gente que está en nuestro entorno. O sea, que Dios nos muestre la necesidad de las personas. Porque si Dios se va a mover en este año, como lo he dicho, zarandeando a la gente tiene que saber por qué está siendo zarandeada, para que busquen de Dios. O sea, lo que Dios quiere es que la gente ya deje ese vacío de la presencia de Él y que empiecen a sentir que hay una necesidad en cada ser humano de buscar de la presencia de Dios. Así que, bueno, con esto concluimos el mensaje, ¿verdad? En esta noche. No sé si es manga corta o manga larga, pero lo cierto es que hasta aquí concluimos el mensaje y vamos a estar orando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este mensaje en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Señor y Padre eterno. Bendice, Señor y Padre celestial, esta predicación de tu palabra en esta noche
y permite en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros estemos conscientes y estar vigilantes contra que acechanza del enemigo en contra nuestra, sobre todo en el sentido de que vayamos a dejar un vacío de ti, Señor. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y danos la sabiduría necesaria, Señor, para que todo momento nos llenemos de tu presencia y que tu gloria te manifieste cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.